Sus Biblias al Salmo 119. Estamos aquí en del Salmo 119. Casi. Estamos en el párrafo de sin. Si lo leen así como una palabra en inglés, parece que está diciendo sin, pecado, pero no, es la letra hebrea sin, que también depende de donde hay un puntico sobre una de las ramas de la letra hebrea. Puede ser también shin, en el alfabeto. Está sin y shin. (68) Dice la palabra de Dios aquí: príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. La mentira aborrezco y abomino, y tu ley amo. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. He guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. A mí está hablando de los efectos transformantes de la obediencia, o que viene de la obediencia a la palabra de Dios. No, aquí, y como ha comunicado desde el primer versículo del Salmo, que para el genuino hijo de Dios, discípulo, la obediencia a Él no es una opción, es lo que se espera. ¿En el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento? No malinterpretan que lo que estoy diciendo aquí es que la obediencia es necesaria para la salvación. No es la causa o lo que trae la salvación. Eso solo viene por la gracia de Dios. Es un regalo a nuestra vida mediante la fe en solo Cristo. En otras palabras, la fe recibe el regalo de la salvación de Dios, que no podemos merecerlo, no lo podemos ganarlo. Entonces, tener conocimiento del Salvador es solo por la gracia de Dios a través de la fe, solo en Cristo. Pero por otra parte, tenemos que entender que la obediencia es el resultado esencial, inevitable, de nuestro conocimiento salvífico de Dios. La vida del discípulo, la vida de un creyente, la vida de un hijo de Dios, como este creyente aquí en el Antiguo Testamento, eso no significa que la obediencia siempre va a estar ahí, que la vida va a ser siempre manifestando una obediencia perfecta y completa, total. Va a haber tropiezos, puede haber algunas veces desvíos del camino del Señor. Puede haber a lo mejor una temporada de desobediencia, pero eso no se presenta como el rasgo o lo que caracteriza la vida del creyente. En otra palabra, el hábito de la vida del creyente es obedecer a su Señor, obedecer la palabra de Dios. El creyente se conoce como creyente por su obediencia, muestra su amor, y también tiene efectos que eso lo vamos a ver aquí cuando uno vive como creyente en esa obediencia. La obediencia entonces es el resultado esencial de nuestro conocimiento del Señor, es el fruto de la fe y del amor a Dios. Obedecer la palabra de Dios es la responsabilidad más básica, más fundamental del pueblo de Dios, y eso se enfatiza tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Vean por ejemplo Éxodo capítulo 19,
versículos 5 al 6. Ha llamado a Israel ahora y lo ha librado al pueblo de su esclavitud en Egipto. Ahora están en el desierto, está en la base ahí de la montaña de Sinaí, en el desierto. Está a punto a entrar en un pacto con ellos. Y entonces en Éxodo 19, versículos 5 y 6, le está ahora comunicando el llamado que ellos tienen ahora, que viene el llamado de Dios a ellos. Dice aquí, ahora pues, si haréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son palabras que dirás a los hijos de Israel. Eso es lo que le dijo a Moisés, que le diga estas palabras a Israel, a la nación. Si guardas mi pacto, en otras palabras, si obedeces. Si obedeces a mi voz, si obedeces los términos del pacto que voy a entrar con ustedes como tu Dios, pueblo. Mateo capítulo 28, que nosotros lo conocemos como la gran comisión del Señor a sus discípulos, a llevar el evangelio a todas las naciones. Mira lo que le dice aquí en la gran comisión de Mateo 28, versículos 18 al 19. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, eso es la gran comisión, llevar el evangelio a todas las naciones y cuando hay pecadores que son salvos, tienen que entonces identificarse de una manera visible que simboliza su conversión espiritualmente y son identificados con el Dios Trino, pero también para el resto de su vida, de ese punto, es una vida de ser instruidos y obedecer las cosas que Cristo ha mandado. Eso es lo que tiene que enseñarle a los discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces se enfatiza tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento que el pueblo de Dios, los miembros del pueblo de Dios, tienen la expectativa, la responsabilidad y el privilegio de ser hijos de Dios, y entonces como hijos de Dios deben entonces obedecer su Padre Celestial. Amén. Por lo tanto, entonces la obediencia es la respuesta esperada por la vida de los miembros del pueblo, no importando qué época. Estamos hablando aquí en el tiempo bíblico, o sea, en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, o sea, hoy mismo. La verdadera obediencia es la respuesta amorosa del pecador creyente a Dios que salva y convierte. Entonces la obediencia verdadera se da como el amor, como una manifestación del amor que el creyente ahora tiene a Dios. En Deuteronomio capítulo 6, la gran Shema, lo que el llamado, otra vez, el llamamiento para que el pueblo de Dios escuchen estas palabras, oyen estas palabras que comunican la doctrina básica del pueblo de Israel. Los judíos hoy todavía, los rabinos hoy todavía
este pasaje, los hijos que tienen que pasar por un bat mitzvah, que significa en arameo hijo del mandamiento, tienen que memorizar esas palabras. Además de otros también textos bíblicos en el hebreo. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Deuteronomio capítulo 11, versículo 1. Deuteronomio capítulo 11, versículo 1. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Amén. Amarás. Y ese amor se manifiesta en qué manera? Guardando, obedeciendo lo que Dios manda a su pueblo. Y también Jesús le recuerda esto a sus discípulos en Juan capítulo 14, para que vean que esto no es solo una dispensación, esto es un requisito para todos los creyentes en cada dispensación que el pueblo de Dios se encuentra. Juan capítulo 14, aquí Jesús, versículo 15, y si me amáis, guardad mis mandamientos. Usa en sí las mismas palabras que se ve ahí en el Antiguo Testamento. Fíjense ahí en Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que... Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Entonces, si dice que eres creyente, tú amas a Cristo, entonces tú obedeces a Cristo. Tú obedeces a la palabra de Dios. Entonces, no solo se espera obediencia a la palabra de Dios, el pueblo de Dios, sino que obedecer la palabra de Dios trae bendición. Si vuelven otra vez al Salmo 119, no para recordarles lo que dice ahí desde el primer versículo. Bienaventurados los perfectos de camino. No es la mejor traducción porque no se habla de una moralidad o una ética absolutamente perfecta como entendemos la perfección, pero intachable, una vida, un camino que es caracterizada por la justicia, que es conocida por la justicia. Los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Y claro, eso está hablando de un estado de vida que es aprobado por Dios, pero ese estado de vida va a traer felicidad. Entonces, al fin y al cabo, como muchos maestros y traducciones traducen el asharei ahí en hebreo como felicidad o felices son, es porque están entendiendo que al fin y al cabo el que anda con el Señor y obedece su palabra, y ese es el enfoque de su vida está centrado en complacer al Señor porque está cumpliendo con la voluntad del Señor, va entonces a tener felicidad, va a tener gozo en su vida. Entonces ahí se ve desde el principio que hay un pronunciamiento ahí de bendición para aquellos que guardan la palabra de Dios. Sinceramente, la bendición de ser bienaventurado, ser aprobado, tener una vida que aprueba el Señor,
Y entonces aquí vemos que la prosperidad verdadera, la prosperidad que debemos desear, no es la prosperidad material, es la prosperidad espiritual. Porque esa prosperidad seguirá para toda la eternidad. Transcende las cosas y las situaciones terrenales. No depende de lo que estás pasando o tu situación. Tu situación relacional con otras personas. Todo lo que obedece, todo creyente que obedece a la palabra de Dios, y eso se espera de cada creyente, que su hábito es obedecer la palabra de Dios porque ama a Dios, tendrá éxito. Y no solo que lo tendrá, es que ya lo tiene. Ya está viviendo una vida exitosa. Entonces, ese éxito de la vida viene por obedeciendo la palabra de Dios. Y eso viene con y eso es lo que se manifiesta como una vida abundante. La vida que Cristo mismo ha prometido a esos que lo reciben, que Él no solo da vida, pero Él lo da abundantemente. Aquí en Salmo 119, versículos 161 al 168, vemos con mayor detalle cómo se ve la prosperidad espiritual, prácticamente como la consecuencia de obedecer amorosamente a la palabra de Dios. Observa que de nuevo el amor que Él expresa aquí, 3 veces lo menciona aquí en este pasaje. Dice aquí en 163, la mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. También él habla ahí en versículo 165, perdón. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Y versículo 167, mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. Él obedece a la palabra de Dios porque él ama el Dios de la palabra. Note aquí que entonces que en este pasaje, comparado a muchos pasajes de este salmo, no hay ninguna petición. No hay ninguna petición por su propia vida, por su situación o su circunstancia. Él nada más está expresando ahora la experiencia que él tiene por ser leal a Dios y leal a su palabra, porque él ama a Dios, ama a su palabra, a pesar que está sufriendo en su vida. Podemos decir también que a lo mejor debido a eso, el Señor usa ese sufrimiento para saber que al fin el único que le da esperanza y gozo en esta vida es Dios mismo. Amén. Y andando por su palabra. Porque así es el propósito de las pruebas y las tribulaciones y los padecimientos en la vida del cristiano, es para llevarnos más a Dios y dejar más y más las cosas del mundo, en el sentido de depender de las cosas de este mundo. Eso lo vimos en versículo 67. Antes que yo fuera humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Entonces, interesante. Dios lo humilló con sufrimiento para traerlo otra vez a la palabra de Él, para andar con Él. Entonces, la obediencia al Señor con amor y fe tiene un efecto profundo y cambia la vida, estabiliza la vida y asegura la vida. Es una vida de integridad formada por vivir según el libro, la palabra de Dios. Entonces, como discípulos podemos y debemos tener este tipo de vida, tenemos que manifestar este tipo de vida, este estilo de vida. Debemos ser serios
Dios, porque eso es nuestra identidad. Amén. Y cómo el discípulo vive. Tenemos entonces que vivir una vida que es saturada por la palabra de Dios y aplicando la palabra de Dios como hábito en nuestra vida. Ese es el estilo de vida nuestro, ¿verdad? Los hijos de Dios se conocen entonces por su obediencia a la palabra de Dios. Gloria. Entonces, de este pasaje vemos que la obediencia a la palabra de Dios causa 7 efectos transformantes en nuestra vida que produce una integridad espiritual. El primer efecto poderoso transformante se ve ahí en versículo 161. Que la obediencia a la palabra de Dios redirige nuestro objeto de temor al objeto correcto. En vez de temer a los hombres, tememos a Dios. Me han perseguido sin causa, pero mi corazón, sus palabras. Esta referencia a los príncipes revela que la fuente de algunos de sus sufrimientos eran por las manos de hombres, de gobernantes. Él estaba sufriendo no porque él era un hombre criminal o negligente o deshonrado, por las manos de los hombres, y eso puede pasar con cristianos hoy mismo. Es interesante que esto lo vimos hace tiempo en Primera de Pedro capítulo 4, pero la palabra de Dios dice aquí a los creyentes que están viviendo en una sociedad que está opuesta a la fe cristiana, y eso lo estamos viendo más y más en nuestra sociedad. Amados, no os sorprendáis, 1 Pedro capítulo 4, versículo 2, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Cosas sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. El salmista está padeciendo como cristiano porque todavía Cristo no se ha revelado, pero está padeciendo como un creyente. No está padeciéndose porque se lo merece. Está sufriendo porque los hombres odian a Dios y odian a su palabra, odian los valores del único y verdadero Dios. Entonces, vemos aquí y ya lo sabemos, ya estamos casi a punto de terminar este salmo glorioso, que este salmista como creyente sufrió debido a su fidelidad a la palabra de Dios. Y esa fidelidad obediente a las Escrituras es lo que agarra su corazón y lo recalibra su mente, lo que necesita hacer, y es temer más a Dios que a los hombres. Eso él dice aquí, sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Y esa palabra de temor puede indicar ser aterrorizado, tener un miedo, temblar. Como hijo de Dios, uno no necesitamos huirnos de Dios, pero si sabemos quién es Dios, entonces lo vamos a tomarlo en serio.
y lo vamos a tomarlo tanto en serio, más poderoso y vamos a ser honestos, más aterrorizante que cualquier hombre, ¿verdad? Así es. Pero mejor estar en el lado de Dios o que Dios Amén. está en tu lado que tú estar en el lado de los hombres Amén. que rechazan y se rebelan contra Dios. Amén. Y eso es lo que él dice. Que me están persiguiendo y para muchas personas temen eso y temen a los hombres. Y amor escogen a los hombres o se van o se desvían de los caminos de Dios porque temen a los hombres más que Dios. Y el salmista está diciendo, no. Hay príncipes en mi vida que me han perseguido. Yo tengo más temor de tus palabras. Porque las palabras de Dios nos revelan quién es Dios. Amén. Uno de los versículos favoritos míos, el Isaías capítulo 66, versículo 2, donde ahí Dios a través del profeta Isaías dice esto. Por amor de Sión no callaré, perdón, estoy en 66, versículos 1 y 2. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra es lado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y el que tiembla a mi palabra. Lo miraré con aprobación. Y para recordarles lo que dice Jesús mismo a sus apóstoles cuando Él lo está enviando a la casa de Israel y Él sabe que Él está mandando ovejas a lobos y van a ser perseguidos hasta por sus propios parientes y familiares, padres y hermanos. Al fin y al cabo, cuando Él le dice todo eso, Él le dice en Mateo capítulo 10, versículo 26. Así que no lo temáis porque nada hay cubierto lo que haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temer más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es ese? Dios. Entonces, si van a ser motivados, sean motivados por el amor, por el temor a Dios, porque Él puede entonces no solo acabar con tu vida física, pero puede acabar con tu vida, juzgar tu vida espiritualmente y eternamente. Los hombres nada más te pueden tocar tu vida física. No te pueden afectar tu vida espiritual ni separarte del amor de Dios en Cristo Jesús. Amén. Entonces, estar en la palabra de Dios, estudiándola, meditándola, obedeciéndola, nos ayuda a comprender la realidad última de que Dios es más poderoso. Recuerda que su trono es el cielo. Esto es todo el reino de Dios. Sin esta disciplina entonces espiritual, la disciplina de obedecer al Señor, temerlo a Él y manifestarlo con nuestra obediencia, entonces erróneamente, como advirtió Jesús a sus apóstoles, caemos entonces a temer más al hombre que a Dios. Y eso afecta nuestras decisiones de la vida. ¿Cuántas veces ustedes han hecho una decisión porque te preocupa más lo que el hombre piensa de ti o lo que puedes hacer a tu vida? O a lo mejor tú deseas demasiado la aprobación de hombres más que la aprobación de Dios. Nosotros tenemos que preocuparnos más de lo que piensa Dios de nuestra vida.
hay verdades entonces de la palabra de Dios que genuinamente nos debe agarrar porque revelan que Dios es un Dios grande y poderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Interesante que Salomón resumió toda la vida de esta manera en Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Dice aquí: el fin de todo el discurso, versículo 13 y 14, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Por qué? Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El apóstol Pablo también fue motivado por el temor de Dios en 2 Corintios capítulo 5, sabiendo que un día él va a tener que aparecerse y rendirle cuentas ahí a Cristo. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables al Señor. ¿Por qué? Versículo 10. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Entonces, es mejor temer a Dios, y claro, temer a Dios significa también que conocemos a Dios, y no hay mejor jactancia en la vida que jactarnos que conocemos a Dios. Jeremías capítulo 9, versículo 23, 24, Jesús mismo dijo que la vida eterna es conocer a Dios y conocer a su Hijo a quien Él envió. Entonces, conociendo la palabra de Dios es entonces un tesoro enormemente deseable. Y eso es lo que vemos como el segundo efecto poderoso, transformante de la obediencia a la palabra de Dios. Y es encontrar el gozo de la recompensa que viene en esa obediencia. 162. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Interesante. Le dije que cuando estás obedeciendo al Señor, pero fíjense el círculo aquí, no vicioso, pero el círculo o el ciclo virtuoso. Uno tiene que regocijarse de Dios, en la obediencia de Dios, para tener gozo de la palabra de Dios, como dice el salmista aquí. Como el que haya muchos despojos, esos despojos que se ganan cuando uno está en una batalla como ejército y derrota el otro ejército, y ahora te gana todos los despojos que ese ejército tiene, todos los tesoros. Entonces la actitud del salmista aquí hacia la palabra de Dios muestra la actitud habitual del creyente que debe motivar a cada creyente, y es que él debe regocijarse del verbo o del participio aquí en el hebreo. Significa una acción habitual. Él está constantemente regocijándose en la palabra de Dios.
Entonces, si quieres experimentar un constante gozo, felicidad en tu vida, entonces tienes que estar constantemente regocijándote en la palabra de Dios y obedeciendo la palabra de Dios. La palabra de Dios, particularmente las promesas de Dios. La vista que él está viendo aquí como el despojo deseable, que tiene algo, que tiene mucho valor en su vida, un valor de verdad incalculable. Y yo he visto en el canal 2, el Antique Roadshow, ¿verdad? Ese show donde la gente trae sus cositas, muebles antiguas, a mejor pinturas, retratos, que $5, un garage sale, una venta ahí en el vecindario, o lo encontraron ahí o lo heredaron de alguien y ahora lo traen y ahora están esperando de la evaluación del experto ahí. Y wow, cuando ellos se esperan que el experto le hace todas las preguntas, ¿y dónde conseguiste esto? Y tú sabes de dónde viene y qué edad y tal. Y están ahí con anticipación. ¿Y cuánto? ¿Y cómo lo conseguiste? No, lo heredé o cita. Wow. Entonces, bueno, te ganaste algo muy valuoso aquí porque si tú la evaluación que yo le doy ahora, esto tiene un valor de 5, algo así. La gente casi se desmaya. Wow. Está presentando lo que el salmista está presentando de su propio testimonio. No le está dando ahora, le está pidiendo, Señor, dame esto, dame esto. No. Este es ahora el fruto, el producto, el efecto de estar andando con el Señor. Es que me regocijo en ti, porque me regocijo en tu palabra. Veo ahora lo valioso. Como muchos despojos. Entonces la pregunta debemos hacernos es, ¿conocemos y apreciamos lo que tenemos en nuestras manos y en nuestros hogares? Es la palabra de Dios. A lo mejor cada uno ahora tiene la palabra de Dios aquí en su teléfono, que lo está llevando en donde quiera. Leyendo, la estás obedeciendo, la estás apreciando. Qué regalo que tenemos hoy mismo, que podemos tener esto siempre en nuestras manos, la palabra de Dios. Al igual que el salmista, cada uno de nosotros como creyentes debe entonces estar gozoso como una realidad presente, porque estamos andando en la palabra de Dios. Estamos regocijándonos en la palabra de Dios y obedeciendo. Es tanto la motivación, como vemos aquí, como el efecto. La motivación es que yo me regocijo en la palabra. En leyendo y obedeciendo la palabra me da gozo también, hasta me da más gozo. Y así se aumenta la felicidad en la vida de uno. Entonces, es posible, piensa aquí, y escuchen bien, alegría habitual en medio de la dificultad de la vida. Nosotros somos hasta mandados, como en Santiago capítulo 1, 2, a regocijarnos. Nuestra fe es probada. Estamos entonces andando bien, perseverando bien, entonces vamos a crecer espiritualmente, y eso viene cuando estamos obedeciendo a la palabra de Dios en el medio de las dificultades, y cómo reaccionar y cómo perseverar bien en esas dificultades. Entonces la obediencia nos hace una persona feliz. No busca las cosas del mundo para hacerte feliz. Los tiene aquí mismo.
o todavía, aquí mismo, de vivir en obediencia a la palabra de Dios se ve aquí en 163. El efecto es el reordenamiento de los efectos de nuestro corazón. Se reordenan las prioridades de nuestro corazón hacia lo bueno. La mentira aborrezco y abomino. Tu ley amo. Piensa aquí que él usa, dice aquí, esos que andan en la mentira, lo aborrezco y lo abomino. Muchas veces nada más vemos por una conducta como la inmoralidad sexual, la homosexualidad y lo demás, son una abominación. Y eso es cierto, la palabra de Dios lo describe así como una abominación, algo repugnante en el Espíritu de Dios. Pero Dios es verdad. Y Él también abomina la mentira. Él odia la mentira. Las cosas, mira interesante lo que Salomón da como una lista aquí de cosas que Dios odia. Y no se habla de ninguna, vamos a decir, una inmoralidad sexual aquí, aunque se ve en los proverbios que es algo que Dios prohíba y odia también. Pero dice aquí en Proverbios 6, 16 al 19, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos, sí, la soberbia, el orgullo, Dios odia. Es una abominación. La lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón, también interesante, la mente que maquina pensamientos inicuos. Dios odia. Los pies presurosos para correr al mal, tan apurado para hacer el mal, lento para hacer el bien, pero apurado, presionado a hacer el mal. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. La persona que le gusta provocar división entre las personas. Odia eso. Es una abominación. Fíjense que 2 veces también él enfatiza la lengua ahí mentirosa o un testigo falso. Nada más reflejando el carácter de Dios porque él está andando en la palabra de Dios, él teme a Dios, obedece su palabra. Entonces la mentira aborrezco y abomino, pero mi vida se ve el contrario. La ley, tu ley amo. No solamente se trata de actitudes o de emociones, sino de un compromiso activo y práctico. Él está comprometido a la ley de Dios, a la palabra de Dios. La vida cristiana entonces no se define únicamente por lo que niega, no digo la mentira, no, pero también se define por lo que afirma. Yo hablo y vivo la verdad. Entonces, debido a que el contraste es entre lo que es falso y la enseñanza del Señor, cualquier falsedad es contraria a la palabra de Dios. Mientras que los incrédulos dan una aprobación cordial del pecado, como se dice en Romanos 1:32, hasta los pecadores aplaudan lo malo, lo celebran, como ahora en junio, Gay Pride Month, ¿verdad? Para el creyente hay una disposición que es contraria a eso que aprueba el mal o lo malo. Los creyentes como el salmista confirman su lealtad a Dios y lo que su palabra revela. Dice aquí Thomas Chalmers, un teólogo y predicador puritano, él dijo una vez, y lo cito, la única manera de despojar el corazón de viejos afectos es por el poder expulsivo de uno nuevo.
Razón. Lo más que estamos en la palabra de Dios y obedeciéndola, ya amándola, obedeciéndola, estamos expulsando entonces esos malos pensamientos, malos deseos que eran parte de nuestra vida vieja. Y ahí se ve el crecimiento espiritual, la maduración espiritual del creyente. El amor por la ley de Dios tiene un poder expulsivo al tratar con el pecado en nuestras vidas. Entonces, si quieren cambiar, quieren entonces salirse de malos hábitos, se tienen que amar y andar en la palabra de Dios. Lo complicamos por nuestros deseos, por razón o debido a nuestros deseos pecaminosos, por nuestros deseos egoístas y autocentrados. Porque la palabra de Dios está clara y la manera de vivir como cristiano está clara. Está clara, no es complicado. Entonces, desarrollar un amor verdadero por la palabra de Dios es desarrollar también un disgusto por las ilusiones y las perversiones de la verdad en las que el mundo incrédulo trata. El cuarto efecto de la palabra de Dios lo vemos en versículo 164. Nos hace proactivamente loables. Dice aquí, 7 veces, o adoradores, 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Interesante, 7 veces al día te alabo. 7 veces literalmente, puede ser, pero también estamos leyendo un pasaje poético y muchas veces números como el número 7 en sí está nada más representando la idea de algo total o algo que se está dando, en este caso, durante todo el día. En otra palabra, 7 veces al día o durante todo el día te estoy alabando, te estoy adorando. Se refiere aquí, pero al fin y al cabo el mensaje todavía es el mismo. Su vida está llena de adoración y él está volviendo a comunicar su adoración al Señor en el día y durante todo el día, sea exactamente 7 veces o sea más de 7 veces o menos de 7 veces o un poquito menos de 7. El número es indicando por lo menos la idea que esto está pasando constantemente en el tiempo. Él está pensando en el Señor, está temiendo al Señor y adora al Señor. Ese es el hábito de su vida. Él elogia, él adora al Señor repetidamente. Entonces, ¿qué lo hace? Habitualmente, bueno, lo vemos ahí, a causa de tus justos juicios. Ahí en la segunda línea. A causa de tus justos juicios, te alabo 7 veces al día. Ven entonces que las enseñanzas de la palabra de Dios son justas y que entonces guían adecuadamente, suficientemente la vida espiritual. Entonces, rechazar las decisiones justas de Dios sería seguir las decisiones equivocadas y el camino equivocado. Entonces vemos aquí en el salmista un modelo de lo que significa practicar la presencia de Dios durante nuestras ocupaciones diarias, cotidianas. Sea en el trabajo, sea en el hogar, sea en la escuela, en sus estudios, sea a lo mejor en el tiempo recreacional. Estamos llamados a orar sin cesar y darle gracias en todas nuestras circunstancias, como manda la palabra de Dios a través de Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 17 al 18. O sea, alabar a Dios es una manifestación de ser caracterizado por el Espíritu. Eso es lo que significa ser lleno del Espíritu. Es ser caracterizado por la presencia y el poder del Espíritu Santo, porque estamos obedeciendo su palabra. Y entonces Él demuestra su fruto en nuestra vida.
La obediencia a la palabra de Dios nos hace una persona que adora al Señor constantemente. Ahora, el quinto efecto de la obediencia del Señor, la obediencia a la palabra de Dios, se ve en versículo 165, y es que nos da paz. Y nos da paz abundantemente. ¿Quieren paz en su vida? ¿Quieren felicidad? Estas son las cosas que la gente paga mucho dinero para buscar la felicidad, para buscar la paz. Tomar las barras en un hour. Buscan el dinero, buscan el éxito en el trabajo para ver si buscan felicidad y trabajo. Buscan el amor, el romance. Pagan la población pagan billones de dólares, 15 a 20 billones de dólares en ventas farmacéuticas para medicinas psiquiátricas, porque la gente quiere sentirse felices o ausentes de ansiedad y depresión, porque no le queda más remedio, porque entonces no tienen su palabra, no están andando en su palabra, no están obedeciendo a su palabra. Ahora Dios dice aquí, por el modelo del salmista, es que hay paz, mucha paz tienen los que aman tu ley. Ansiedad, amor, tenían más razones de ser reales ahí a cruzar de sus fronteras, deseando invadir la tierra, y lo invadieron en la historia porque era por el castigo del Señor. Y no solamente tenían la lucha de su propio pecaminosidad en su espíritu, y tenían que contender a obedecer su pacto. Dios prometió maldiciones al pueblo si no obedecen su pacto. Entonces su pacto. En esta edad, ahora es cuando la gente ahora siente ansiedad y depresión. La palabra de Dios es suficiente a darnos felicidad y es suficiente a darnos paz. Este creyente aquí habla de su amor por la ley, y ese amor a la ley que se manifiesta en la devoción a esa palabra en obediencia le da paz, le dan paz a todos que aman a la ley. La indicación de que ellos que aman a la palabra de Dios tienen paz es que no hay obstáculo, como dice aquí, no tienen una piedra de tropiezo ante ellos en sus vidas. Y esto se refiere a cosas que interrumpen o dificultarían el progreso espiritual de los que aman a la palabra de Dios. Ahora, esto no significa que no había o no va a haber o que no haya más tentaciones nunca, o que no habrá ocasiones de pecado en la vida del creyente. Pero lo que significa es el que ama la palabra de Dios no está viviendo por deseos egocéntricos, que son condiciones primarias del pecado. Si no me creen eso, fíjense lo que dice la palabra de Dios a través de Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a la luz el pecado,
y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Entonces uno es atraído y seducido por su propia concupiscencia, en su corazón. Ama a la palabra de Dios y lo obedece como resultado de ese amor o manifestación de ese amor, está cortando los enredos del pecado en su vida, las oportunidades para pecar y las oportunidades de tomar decisiones tontas. Se encuentra mucha gente saliendo y entrando en problemas constantemente porque están haciendo decisiones tontas. Y están haciendo decisiones tontas, pues no están temiendo al Señor y por eso no tienen sabiduría y no tienen una guía justa y sabia en su vida. Lo están rechazando. Y enséñame una vida que, una felicidad y tranquilidad y paz en esa vida. No hay ninguno. Entonces la persona que ama al Señor está habitualmente haciendo la voluntad del Señor. Por eso entonces la paz de Dios abunda en su vida. Él tiene paz porque está viviendo una vida limpia, no poniéndose a sí mismo en situaciones para fallar espiritualmente. Por ejemplo, interesante, 1 Timoteo capítulo, para darle una ilustración, yo creo que aquí práctica de lo que hasta el salmista está hablando aquí. En 1 Timoteo capítulo 6 a 10, para esos que no son contentados por lo que el Señor le ha dado materialmente, pero aman el dinero y quieren más cosas materiales y quieren más dinero y no están tranquilos. Bueno, mira lo que dice aquí, porque los que, así que en versículo de 1 Timoteo capítulo 6, versículo 8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos. Y esto lo leímos del Salmo 73. El salmista casi que tropezó. ¿Sobre qué? Sobre la envidia le estaba dando a los inicuos porque estaban prosperando materialmente y él no. Atentos con esto, sustento y abrigo, y ya. 1 Timoteo 6. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. El cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El salmista está hablando aquí, en los que aman a la ley de Dios, la palabra de Dios, están obedeciendo la palabra de Dios. No están amando al dinero. Por eso entonces no tienen piedra de tropiezo, no tienen lazo de tropiezo porque están amando algo que lo ponen, lo sustenta en un camino bueno, justo. La palabra de Dios es tener una paz abundante. No tienes que ni preocuparte si hoy mismo, claro que somos pecadores todavía, vamos a pecar, vamos a tropezar en alguna manera, pero no estamos viviendo un estilo habitualmente, no estamos enredándonos por deseos y amores a cosas que no son de la palabra de Dios, no pertenecen a Dios. ¿Tienes entonces un verdadero sentido de bienestar? Shalom, en el hebreo. Porque eso es lo que significa. Un bienestar, no solo tranquilidad, pero un bienestar. Un bienestar en la seguridad de tu relación con el Señor, a tener una buena conciencia,
a tener una confianza en que Dios siempre está controlando tu vida para tu bien. Amar al Señor y obedecer su palabra como la descripción de nuestra vida. El versículo 166 nos da el sexto efecto de la obediencia a la palabra de Dios, y es que nos da esperanza. Tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Entonces el creyente, por su obediencia a la palabra de Dios, posee la paz, y otra cosa también posee, la esperanza de la salvación. El creyente tiene esperanza de la salvación, la liberación que Dios le da, no solo del pecado, pero aquí por su misericordia de muchas cosas en la vida, porque confía en las promesas de Dios. Sin embargo, esa esperanza persevera a través de desafíos externos por la obediencia a la palabra de Dios. Fíjense lo que dice ahí, y tus mandamientos he puesto por obra. Aunque él ha estado perseguido por príncipes, por hombres. La esperanza entonces y la obediencia es lo que hace un creyente. En otra palabra, lo que refleja un creyente verdadero, eso es lo que quiero entender. La obediencia no hace un creyente, pero significa o refleja quién es el creyente verdadero. La esperanza persevera y persevera de manera en la obediencia a la palabra de Dios. En otra palabra, su lealtad es firme en Dios. Su palabra, su fe, su vida es firme en su lealtad a Dios. Ahora, el último efecto está en los últimos dos versículos. Yo sé que nos hemos ido un poco tarde esta mañana. Que nos profundiza nuestro afecto por la palabra de Dios y nuestro compromiso con ella. He guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Entonces, estos últimos dos versículos contienen la afirmación de lealtad a Dios a través de la obediencia a su palabra. Primero, afirma claramente que la motivación principal para que un creyente obedezca es que ama a los testimonios de Dios en abundancia. He guardado tus mandamientos, dice aquí, mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. Esa es la motivación primordial. La segunda motivación, secundaria, pero todavía importante, es que, bueno, fíjense en versículos. He guardado tus mandamientos y tus testimonios porque todos los caminos están delante de ti. Entonces, la motivación para obedecer la palabra de Dios es que nuestro camino delante del Señor, todo lo que haces y todo en todas partes de tu vida como creyente es plenamente conocido por Dios. Nosotros estamos viviendo nuestra vida delante de Él, y como dice en Hebreos 4:13, delante de sus ojos somos desnudos delante de Él. Nuestra vida está totalmente expuesta a la vista y el conocimiento de Dios. Entonces el creyente vive obedientemente porque Dios lo sabe todo. Suena aterrador, pero es bueno para el creyente porque puede tener una seguridad sólida sobre su vida conocida por Dios, como lo comunicó David en Salmo 139. En el Salmo 139 dice aquí, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Una persona que no está andando en la palabra de Dios no le va a decir al Señor, examíname. Al contrario, no está buscando ni del Señor. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino externo. Y un versículo más aquí, 1 de Juan capítulo 3. Lo asegurante es el conocimiento de Dios para la vida del creyente. En 1 de Juan capítulo 3, versículos 19 al 22, dice, en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él,
Pues si nuestro corazón no es mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiéramos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ese es el mensaje del salmista aquí en el versículo 168. Esa es la motivación. Estoy guardando tus mandamientos y tus testimonios porque mis caminos están delante de ti. Y eso le va a asegurar, le va a darle más certeza. Entonces, vivir de acuerdo a la palabra de Dios es realmente conocer y vivir con la palabra. Aquí tenemos entonces una vida verdaderamente abundante de amor, de paz, de felicidad. ¿Quién en este mundo, qué cosa en este mundo ofrece ese tipo de vida? Continuamente. Solo el Señor, solo por la gracia del Señor, mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si quieres esta vida, tienes que primero ser un creyente en el Señor Jesucristo como tu Salvador. Amén. Amén. Vamos a ponerlo en paz.